Bueno, en este momento damos inicio a nuestra sesión de trabajo correspondiente a la guía de higiene 2. Les informo que esta reunión se está grabando para posteriormente subirse para efectos de aquellas personas que deseen repetirla o las personas que no logran conectarse puedan y tengan la posibilidad de también evidenciar el desarrollo de las temáticas. Ya en su plataforma Q10 he subido parte del material que vamos a ir trabajando y el que ya hemos trabajado. Una vez finalicemos la temática del día de hoy, se subirá un par de actividades. Yo les informaré a través del grupo para que procedan a realizarlas. ¿Listo? Ya saben, la opción de levantar la mano para que me confirmen, uno, que están viendo la pantalla, la presentación que se está mostrando, y dos, para efectos de participar dentro de la sesión y del encuentro, ¿cierto? Como les decía, antes de iniciar en firme la sesión, aquellos compañeros que se van conectando, que quizás conozcan que otros compañeros también están vinculados o están viendo esta guía de aprendizaje, para que por favor los incluyan en el grupo o me informen para ir incluyéndolos dentro del grupo y se vayan informando. Igual en su plataforma de Q10 están las notificaciones respectivas para las sesiones que se van a trabajar. Procedo a apagar mi cámara para concentrarnos en la presentación. En la sesión de trabajo de hoy hablaremos de las enfermedades laborales. Iniciando esta guía, se les hacía mención de que la higiene lo que busca es poder identificar dentro de ese entorno de trabajo, dentro de ese medio en el cual estamos obligados a trabajar, a desarrollar nuestras tareas, la forma, ¿cierto? La forma precisa en que se mantenga un bienestar desde el aspecto físico, mental y social. La higiene nos orienta a anticiparnos a esas situaciones que pueden llegar a afectarnos nuestra salud, sea a través de los accidentes o la generación de enfermedades laborales. Miren que en la sesión anterior tuvimos la oportunidad de estar hablando de las normas básicas de seguridad que se deben tener en las organizaciones, digamos unos tips básicos. Asimismo empezamos a analizar ciertas condiciones que debemos tener presente cuando estamos en un puesto de trabajo, una serie de herramientas, de métodos, de metodologías que se deben aplicar para efectos de garantizar de que las tareas se desarrollen con el menor riesgo posible. Hoy en día en las organizaciones, con la implementación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la invitación está para que todas las empresas empiecen a generar ambientes y entornos seguros de trabajo. Sin embargo, sabemos que este es un aspecto que en muchas ocasiones es de complejidad en las organizaciones, que requiere de un tiempo, de ciertas inversiones, de ciertos conocimientos específicos y que nos obligan a que los trabajadores y aún más ese empleador, esa empresa, empiece a adaptar nuevas formas, empiece a buscar una mejor manera de garantizar una calidad de vida y no solamente centrar que el trabajador se tiene o está en nuestra organización para generar producción, para generar rentabilidad, para generar utilidades, sino que, digamos, debe ser un crecimiento mutuo orientado siempre a una calidad y a un bienestar de nuestra vida y de nuestra salud, ¿cierto? Sin embargo, sabemos que existen organizaciones, existen empresas, existen trabajos y tareas que implican ciertos riesgos y existen un sinnúmero de peligros que están presentes en ese medio en el cual desarrollamos esas actividades, esos procesos. Una consecuencia de ellos son las enfermedades laborales. Muy pocas veces es fácil o es sencillo en una organización
identificar que se está generando una afectación sobre un individuo y que esto se está transformando o está generando esa enfermedad. Normalmente las enfermedades, yo siempre le digo que son, con el respeto y la proporción de la palabra, el asesino silencioso, que ahí lentamente está generando esa afectación hasta que se manifiesta, y en muchos casos cuando se manifiesta es difícil ya de contrarrestar. Hoy en día en la normatividad, desde la ley 1562 del 2012, que estableció una reglamentación en relación al sistema de seguridad social en Colombia, en uno de sus apartes y en una de esos objetivos que esta busca, definió la enfermedad laboral como la contraída como el resultado de la exposición a diferentes factores de riesgo que están inherentes en esa actividad que desarrollamos o está inherente en ese medio bajo el cual estamos trabajando, y que como trabajadores nos vemos en la obligación de desarrollar allí nuestras tareas. Ustedes saben que dependiendo la actividad económica, es decir, a lo que se dedica una organización, existe una tabla de clasificación en cuanto a niveles de riesgo, que va desde el riesgo 1 hasta el riesgo 5. Y en base a eso nosotros empezamos a comprender qué se debe hacer en las organizaciones para efectos de evitar que una persona sufra una consecuencia. Entre estas consecuencias no deseadas o estos eventos no deseados, que son las enfermedades laborales. Asimismo, el gobierno determina en forma periódica lo que considera una enfermedad laboral. De hecho, existe una normativa que es el decreto 1477, que ahorita vamos a revisar bastante rápido, en el cual se catalogan de acuerdo a unas condiciones que se han evaluado ciertas tareas, ciertas actividades que han desarrollado afectaciones de salud en los trabajadores. Y frente a eso, el gobierno y nosotros desde esta área de seguridad y salud en el trabajo debemos ser muy juiciosos, muy minuciosos en determinar si existe una relación de causalidad. Esto, en otras palabras, lo que nos permite identificar es que en realidad las tareas, las actividades que está desarrollando el trabajador, sí están generando o sí están ocasionando esa afectación en el individuo. Y hoy existe una tabla bien definida, bien estructurada, bajo la cual las administradoras de riesgos laborales, las empresas, las juntas médicas, se basan para determinar si una persona en realidad ha sufrido una enfermedad laboral o no. Es importante mencionar que dentro del Código Sustantivo del Trabajo, ustedes saben que ya con el decreto 1072 se estableció el decreto único reglamentario del sector trabajo y trae inmerso todas las normas laborales. Se definió dentro de este Código Sustantivo del Trabajo, dentro de esta norma generalizada, que la enfermedad laboral es una consecuencia obligada. Y miren que esta expresión de consecuencia obligada nos orienta mucho a que creo que nadie espera que se desarrolle en un trabajador una enfermedad. Y lo llamamos una consecuencia obligada porque desafortunadamente no existe una manera que evite o elimine que esa enfermedad no se me presente cuando estoy expuesto a estos factores de riesgo. Por ejemplo, una persona que trabaja en el sector salud, en una clínica, que constantemente está expuesta a ese factor o a ese riesgo biológico producto de las personas enfermas, de ese mismo ambiente intrahospitalario, pues difícilmente allí una persona como una enfermera, un asistente, el camillero, el mismo médico, el cirujano, el instrumentador, difícilmente por el ambiente, por ese entorno en el cual se desarrollan sus tareas, es propenso a
contraer una enfermedad, es decir, de sufrir una patología que pueda llevarlo a una afectación de su salud. Entonces, es importante que nosotros podamos identificar bajo qué medios, bajo qué condiciones nosotros desarrollamos nuestras tareas para poder empezar a enfocar nuestros esfuerzos, nuestras actividades, y ustedes desde el área de seguridad y salud en el trabajo, proponer esos cambios a los que ustedes están llamados a orientar las empresas, a educar a las personas. ¿Listo? Es importante que dentro de la conceptualización entendamos lo que establece una enfermedad laboral. Entonces les decía que en Colombia el decreto 1477 nos reglamentó, y aquí permítanme, lo voy a poner, voy a pasarme, déjenme cambio la presentación, permítanme un segundo. Miren que si nosotros empezamos a hacer como un análisis cronológico de las normas en Colombia, las que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo son relativamente nuevas, que vienen desde la ley 9 del 79 y vienen desarrollándose y ampliándose los conceptos hasta lo que conocemos hoy como un sistema de seguridad y salud en el trabajo. En el 2014 se expide por parte del ministerio la tabla de las enfermedades laborales. Y aquí miren que les voy a definir lo que nos dice como la estructura o la razón de ser de esta normativa, y nos dice que este decreto tiene por objeto expedir una tabla que tiene una doble entrada en donde se identifican los agentes de riesgo para poder facilitar la prevención de las enfermedades en las actividades laborales. Miren que siempre la higiene está orientado a prevenir enfermedades. Y dos, establecer un grupo de enfermedades para poder que hoy en día se pueda entregar un diagnóstico médico frente a la posible afectación que sufrió ese trabajador por exponerse a esos factores de riesgo en esa empresa, en esa organización. Miren que también, nuevamente, esta relación de causalidad es la que se debe demostrar. Aquí se establece también, dentro de este decreto, unas tablas que nos permiten, cuando se determine que existe o ese trabajador ha sufrido una enfermedad catalogada como laboral, unas tablas de compensaciones o prestaciones económicas y asistenciales que ayuden de una u otra manera a compensar las posibles afectaciones. La compañera tiene una pregunta. ¿Que abrir un micrófono? ¿No? Ok. Entonces les decía que este decreto también nos estableció una tabla que nos permite, a través de un anexo, definir una serie de prestaciones asistenciales para efectos de que esta persona empiece a unos tratamientos, a unas recuperaciones, ¿sí? Este decreto, miren que empezó o derogó uno que se había establecido en el año 2009. Y básicamente nos centra que hoy en día en las organizaciones existen unos factores de riesgo ocupacionales que se deben tener muy en cuenta y que debemos evaluar muy puntualmente para poder identificar si estas condiciones están dentro de nuestro sitio de trabajo. Allí nos determinan los agentes químicos, los agentes físicos, agentes biológicos, agentes psicosociales y agentes ergonómicos. Estas son condiciones o factores de riesgo que usualmente están dentro de toda organización.
siempre estamos en presencia de sustancias químicas. De hecho, cuando hacíamos la conceptualización de los agentes químicos en higiene 1, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos ante la presencia de agentes químicos. La crema dental, el desodorante, el perfume, todos son sustancias químicas que podrán afectarnos o no, dependiendo de su composición, de su concentración, ¿cierto? Asimismo, en las organizaciones también habrán sustancias químicas, gases, vapores, sólidos, líquidos, que puedan estar afectándonos. Desde el aspecto físico, ese entorno en el cual evaluamos ese ambiente de trabajo, esas temperaturas, ¿cierto? El ruido, las vibraciones, son agentes que están presentes en el desarrollo normal y cotidiano de nuestras actividades laborales. Desde el aspecto biológico, miren que hoy en día ha tomado bastante fuerte este factor de riesgo y lo estamos viviendo a nivel mundial, donde la presencia de un virus está generando afectaciones en los individuos y que ha puesto en jaque la economía mundial, las organizaciones, las empresas, todo. Un factor de riesgo bastante primordial hoy en día de poder combatirlo, controlarlo, mitigarlo. Desde el aspecto psicosocial, la mente, el ambiente de trabajo, las sobrecargas de trabajo, las rutinas que tenemos, nos pueden llevar a muchas afectaciones. Cuando tenemos esa ambigüedad de rol que no sabemos qué función desarrollamos dentro de una organización, a qué estoy expuesto, a qué me dedico. Y finalmente, los agentes ergonómicos que determinan esas condiciones de los puestos de trabajo, de los sitios de trabajo, ese entorno en el cual genero posiciones, posturas, movimientos y que me pueden afectar mi anatomía, mi condición física. Entonces, aquí este decreto nos dice, ojo, empecemos a identificar dentro de mi organización estos agentes. Y en base a eso, empecemos a establecer, y mire que aquí lo hace, les estoy mostrando, y lo categoriza. Déjenme aquí les amplío un poquito más. Me determina el grupo de enfermedades que están determinadas bajo un diagnóstico médico y nos lo clasifica de dos maneras o de dos partes. Una primera parte donde se habla de enfermedades laborales directas. Estas están bastante establecidas o determinadas en relación a la actividad económica propia de la organización, ¿cierto? Y una segunda parte donde me catalogan un grupo de 15 enfermedades clasificadas por grupos o categorías, que van desde el grupo 1, que habla de las enfermedades infecciosas y parasitarias, un aspecto biológico, hasta el grupo 15, que habla de enfermedades del sistema endocrino. Entonces miren que aquí dentro de este grupo está bastante amplio cómo catalogamos hoy en las organizaciones esas afectaciones que ya se han manifestado y que ya generaron una consecuencia dentro de la salud del individuo. Ya esa persona se ha visto afectada, ya ese peligro se me materializó y por ende ya se generó una enfermedad. Lo que nos toca ahora es un proceso bastante amplio, riguroso, en el cual la empresa deberá tratar de garantizar o tratar de buscar una normalidad dentro de lo que cabe de la palabra, y es cuando trata ya de buscar un estado normal de la salud de la persona, es decir, que la condición médica no se agrave más o no se afecte más la persona, sino que por el contrario, a través de procesos médicos, de rehabilitación, de terapia, de tratamientos, nos ayude a mejorar esas condiciones y se pueda dar
o se pueda garantizar una calidad de vida en ese trabajador. Entonces es importante que nosotros en las organizaciones empecemos a evaluar, ¿cierto? ¿Cómo vamos a poder identificar? ¿Cierto? Miren que ahí están las 15 y esto es básicamente unos anexos que me entrega bastante descrito. ¿Qué agentes, se los voy a mostrar aquí rápidamente, qué agentes están asociados al factor de riesgo? ¿Qué industrias o qué labores o qué tareas están asociadas y que me generan o me muestran este factor de riesgo? Y las posibles consecuencias o enfermedades que ya sean catalogados asociadas a esta actividad económica, a esta industria y a este factor de riesgo, que en este caso, por ejemplo, son sustancias químicas como el arsénico o sus derivados o sus compuestos, ¿vale? Entonces es importante, ustedes si tengan la oportunidad, rápidamente analicen un poco lo que está contemplado en esos 15 grupos de enfermedades más las 4 enfermedades directas que ya, las 5 enfermedades directas, perdón, que ya están establecidas o reguladas en este decreto, ¿vale? 4 enfermedades, perdón, corrijo, sí, estaba bien al principio. Entonces es importante que nosotros dentro de nuestra organización identifiquemos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues ya ustedes conocen algunas técnicas que nos permiten orientar los esfuerzos, como lo son las inspecciones de seguridad, como lo son la matriz de riesgo, ¿cierto? Como son las evaluaciones o los exámenes médicos ocupacionales, como lo son las mediciones ambientales en el sitio de trabajo. Todos estos aspectos nos ayudan a mostrarnos una visión o un panorama de lo que el trabajador, de lo que ese grupo de personas pueden desarrollar si no se controlan esos factores de riesgo. ¿Listo? ¿Preguntas o dudas hasta aquí? Todo está claro hasta el momento, profe. Gracias, Eva. Entonces les decía que lo más importante cuando hacemos esas actividades que ya les mencioné, todas las que podemos idearnos dentro de un sitio de trabajo para evaluar esas condiciones bajo las que los trabajadores están expuestos, para ahí sí empezar a determinar si existe o no causalidad. Es decir, cuando ya tenemos ese panorama, esa visión amplia de esos factores de riesgo, de las exposiciones, miren que ustedes en la matriz evalúan una serie de elementos y de componentes que nos aterrizan a unas actividades propias que son bastante primordiales, que son las medidas o los métodos de intervención, en los cuales ustedes empiezan a corregir dentro del sitio de trabajo todo eso que no está acorde y que no va en pro o en beneficio de ese bienestar del trabajador. Entonces, lo primero es determinar los factores de riesgo que están dentro del sitio de trabajo. Segundo, hacer esas valoraciones para determinar si está asociada una causalidad o una enfermedad dentro de ese ambiente de trabajo. Es importante que ustedes desde esta área empiecen a revisar si existe o no existen esas enfermedades o pueden generarse esas enfermedades dentro del lugar de trabajo. Las organizaciones, los trabajadores, pues ustedes saben que dentro de los aportes que hacemos al sistema de seguridad social está lo correspondiente a la administradora de riesgos laborales, a las ARL. Esos recursos que mensualmente estamos aportando ahí en base al nivel de riesgo, en base a las personas que están laborando, en base a esos ingresos que esas personas tienen. Hay una responsabilidad directa del administrador de riesgo de orientarnos y de ayudarnos a comprender ese medio o ese entorno de trabajo. Es importante que también esta nos ayude en el caso de que se pueda, cuando usted empiece a hacer esas valoraciones de esos sitios de trabajo y más aún cuando empecemos a mirar
o a evaluar el sistema de gestión y revisemos esos indicadores de prevalencia de la enfermedad o índices de accidentalidad o los de ausentismo por enfermedad común, ¿cierto? Ustedes allí puedan determinar y se pueden apoyar en la ARL para identificar la presencia o no de ciertas enfermedades. Así como sucede cuando se hacen los reportes y más aún la investigación de los accidentes de trabajo, cuando se hace la investigación de las enfermedades laborales implica que ustedes hagan un análisis objetivo. ¿Y quién más objetivo que la administradora de riesgos para orientarnos y poder hacer una correcta valoración? Y ustedes saben que pues la medicina nos da unas bases bastante fundamentadas que nos pueden ayudar a determinar si existe o no derecho a una compensación económica y asistencial frente a esa generación de esa posible enfermedad que está obteniendo o que se ha generado en un trabajador. Por eso es que aquí, hoy en día en las empresas, y ustedes que van a estar al frente de esas tareas específicas, se hace necesario que ustedes, cuando una persona o cuando ese grupo de trabajadores esté en ese ambiente de trabajo, sea primordial las evaluaciones médico-ocupacionales. Esa es una base fundamentada para ustedes determinar si una persona se afectó o no dentro de nuestro sitio de trabajo. Adicionalmente, pues ustedes saben que hay una reserva de las historias médicas, de las historias clínicas, ¿cierto? Frente a eso hay una normativa bastante rigurosa, pero ese tipo de incapacidades o de reportes que a veces nos entregan los trabajadores cuando sufren este tipo de afectaciones, también nos ayudan para generar bases sólidas de la posibilidad o no de la existencia de una enfermedad o el desarrollo de una enfermedad dentro del sitio de trabajo. Entonces, es fundamental que nosotros allí seamos bastante juiciosos, seamos bastante metódicos en ir armando para cada trabajador ese historial. De igual manera, los indicadores del sistema me van a entregar información que posteriormente me van a ayudar a garantizar que en realidad nosotros o la empresa o la organización, a pesar de que existe un riesgo, no fue la causante de esa enfermedad laboral. O por el contrario, se determine que sí hubo esa relación de causalidad y por ende sea otorgado ese derecho a esas prestaciones económicas y asistenciales. Entonces es importante que ustedes allí sean bastante juiciosos, bastante críticos en el desarrollo de esto, ¿vale? ¿Dudas o preguntas? Bueno, ahí dentro de la presentación que ya también tienen en su Q10 cargada, está el grupo de enfermedades, ahí están los 15 grupos y ustedes ahí a nivel general ya están viendo que están cada una de las clasificaciones. No es necesario que nosotros comprendamos todos los aspectos médicos o clínicos que implica una enfermedad. Para eso, como les decía, está de apoyo las incapacidades, las historias clínicas, la ARL, las juntas médicas, que son quienes finalmente determinan si existe o no la presencia de una enfermedad laboral. ¿Ves? Eso es importante que también lo tengamos claro para que sea una eficiente evaluación y por ende sea un correcto análisis de lo que son las situaciones o ese entorno laboral donde está inmerso y donde trabaja ese empleado y que está expuesto a los diferentes factores de riesgo que ya ustedes conocen y que tienen bien identificados. ¿Dudas o preguntas? Agradezco confirmación a ver si están, si no están. Sí. Claro, profe. Todo claro, profesor. Ok, les agradezco. Recuerden que se hace necesario, yo sí les quiero hacer la invitación a todos y es que exista mayor interacción, ¿vale?
que no sea solamente yo quien esté aquí mostrándole o recreándoles o interpretándoles lo que hoy en día nosotros debemos analizar dentro de un sitio de trabajo. Es importante que si de pronto ustedes conocen situaciones, casos, han escuchado, también lo compartan para efectos de hacer una retroalimentación y digamos que a nivel de grupo podamos tener una mayor interacción dentro de esta modalidad de presencialidad asistida. ¿Listo? Es importante que ustedes participen activamente. Miren que ahorita cuando empecemos a desarrollar los talleres, quería finalizar esto porque la idea es que empecemos a desarrollar talleres en los cuales yo evidencie la participación de ustedes en la identificación de riesgo que pueden llevar a enfermedades laborales, ¿vale? Voy a mostrarles un pequeño videito que espero analicen y comprendan lo que este nos orienta, ¿vale? Permítanme aquí hago un cambio. Agradezco me confirmen si lo están viendo o no. No, no aparece. No se ve, No. profe. Permítanme un segundito. Bueno, voy a cambiar a toda mi pantalla. Permítanme para que me deje. No se asusten por eso, ¿yo? Que veo ahí que se está multiplicando. Buenos días, doña Prevención. Quería saber cuáles tenemos que priorizar. Sí, ya están observando el video. No, No, profe. no No, sale. profe. Prevenir que no se convierta en un accidente o una enfermedad laboral. Buenos días. Tranquila, siga. Primero le voy a... Permítame aquí hago un cambio, permítame un segundito. aclarar qué es eso del... Permítanme que estoy haciendo un ajuste.
Profe, acá no se escucha nada. Situación o acto que tiene un potencial de hacernos un daño. Es decir, ¿No se alcanza a evidenciar? Ahorita no se escuchaba, pero ahora se ve extraña la... Ah, ahora sí. Se ve la presentación, necesito que me confirmen. Sí, profe. Sí, Bueno, voy a repetir. quería saber cuáles tenemos que priorizar y cómo podemos prevenir que no se convierta en un accidente o una enfermedad laboral. Buenos días, tranquila, siga. Primero le voy a aclarar qué es eso del peligro y riesgo. Cuando ejecutamos una actividad estamos expuestos a múltiples peligros. Estos son cualquier fuente, situación o acto que tiene un potencial de hacernos un daño, es decir, generarnos una enfermedad o una lesión. El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso que pueda producir consecuencias y la severidad de las consecuencias. Es decir, que el peligro es una situación o actividad que puede hacernos daño. Y el riesgo es mirar qué tan probable es que eso pase y se convierta en un accidente o enfermedad laboral. Le voy a contar cuáles son los peligros prioritarios para que vaya gestionándolos con su asociación. El primero surge por las condiciones del terreno en donde se tienen que ejecutar las tareas. Usted sabe que es empinado, con vegetación, piedras, muchas veces llueve y está resbaloso, así que el fontanero se puede caer en cualquier momento. Para gestionarlo es muy importante que ustedes sepan cada día en qué sector va a realizar sus actividades. Al inicio de la jornada se debe reportar en qué sector va a trabajar y al final para saber que todo salió bien. Deben dejar por escrito que en época de invierno aquellas zonas donde hay deslizamientos o el fontanero puede resbalar y caer deben ser evitadas. Deben identificar otros caminos o vías que no sean tan riesgosas. Acá entra eso de los radios de comunicación. Sí, ustedes deben gestionar algún medio de comunicación, porque si llega a caer o quedar lesionado, el fontanero puede reportar para prestarle la ayuda necesaria. Los fontaneros hacen uso de cloro para realizar la potabilización del agua. Este es altamente corrosivo e irritante, puede causar quemaduras, ampollas, heridas en la piel. Si lo inhalamos sin ninguna protección, puede atacar las vías respiratorias y si salpica en los ojos, puede generar lesiones graves. Uy, no, entonces mejor no le aplicamos cloro. No se me preocupe, eso depende de la concentración. Para esto existen unos controles que no son difíciles de cumplir. Y no se olvide que debemos desinfectar el agua para eliminar los microorganismos que puedan estar presentes. Es nuestro mejor aliado para suministrar agua potable a nuestra comunidad. Además, los fontaneros deben estar capacitados para el manejo y dosificación del cloro. ¿Cuáles son los controles para el uso del cloro? Debemos suministrarle los elementos de protección personal adecuados. Estos son monogafas, careta con filtro, guantes, overol y botas plásticas para que en caso de un derrame no caiga directamente sobre su piel. Asimismo, los vapores no afecten sus ojos ni ingresen a las vías respiratorias. Es importante que solicitemos a nuestros proveedores las hojas de seguridad de los productos químicos, porque en estas podemos identificar cuáles son las medidas de prevención y de control en caso de una emergencia. Dice qué hay que hacer y acuérdese que no siempre hay que echarse agua. Eso me parece muy importante. Apenas salga de acá, le digo al tesorero y a la secretaria que nos toca pedir esas hojas de seguridad. Las leemos entre todos, sobre todo con el fontanero, y dejamos una copia en la planta y otra en la oficina para que esté a la mano en caso de emergencia. Finalmente, usted sabe que a los fontaneros les toca caminar en las fincas y al menos una vez al mes tomar la lectura de los micromedidores en las casas de los usuarios. Y por ahí hay perros.
Ya a varios les ha pasado que los han intentado morder y hasta han tenido problemas con los dueños por espantarlos. ¿Cómo manejan eso ustedes? En asamblea dejamos por escrito que en días de lectura se deben amarrar los perritos, sobre todo con los que ya se han tenido incidentes. El fontanero debe usar las botas, overol. En caso de mordida, por lo menos es una barrera. Asimismo, se le informa al fontanero que en caso de un incidente trate de espantarlo. Y si tiene un inconveniente con el dueño, no debe discutir. Se retire y nos informe para que la asociación directamente maneje la situación. Muchas gracias. A veces a uno se le pasan estas cosas. Uno piensa que es normal, pero sí son un peligro para ellos. Una última preguntita. En caso de accidente laboral, la asociación, ¿qué tiene que hacer? En caso de un accidente se debe asistir a prestar los primeros auxilios, llamar a una ambulancia o llevarlo a un centro médico. Lo importante es que él tenga cómo comunicarse para ayudarlo y luego de esto tenemos 2 días para reportar el accidente a la ARL. Mientras tanto, nosotros mismos tenemos que recoger la información pertinente. La ARL nos asesora en el proceso para llenar el formulario y definir si fue un accidente laboral. Muchas gracias. Iré a gestionar con la Junta la compra de los elementos de protección personal y de una vez armo la carpeta del fontanero con sus datos, certificado de afiliación, para que mes a mes pongamos los desprendibles de pago y no nos vaya a pasar que no esté al día con los pagos o no tenga sus elementos de protección personal. Me voy, porque cada día que pasa es vital para que no se nos accidente ni se nos enfermen los trabajadores. Miren que este ejemplo, que corresponde a un acueducto comunitario en una zona, nos muestra la serie de actividades o la serie de identificaciones que debemos empezar a tener en cuenta dentro de los sitios de trabajo. Ahí nos hablaron de las medidas de control, de los seguimientos que se deben hacer, de los reportes o los documentos que se deben mantener, de las acciones o de las formas de actuar en caso de situaciones o de eventos no deseados, ¿cierto? Manipulación de las sustancias químicas, de los entornos de trabajo, de las condiciones del medio donde se debe desarrollar la tarea. En fin, ese ejercicio o ese ejemplo de ese acueducto comunitario nos muestra cómo ustedes desde este aspecto de la higiene y de la seguridad y de la salud en el trabajo estamos llamados a identificar las condiciones de las tareas, de las actividades económicas y frente a eso empezar a generar mejoras, controles, estrategias que nos ayuden a mejorar la calidad de vida, a disminuir la exposición a esos agentes que me llevan a accidentes y enfermedades, a minimizar los riesgos, a controlar todo aspecto y frente a eso compartir y educar a las personas para garantizar lo que siempre se ha manifestado: bienestar físico, mental y social. ¿Dudas, preguntas? No. ¿Todo claro para todos? Todo claro, profe. Sí, profe. Ok, les agradezco. Bueno, si no hay dudas o preguntas, finalizamos nuestra sesión de trabajo por hoy. Antes de finalizar, quiero que los presentes rápidamente me regalen sus nombres de forma ordenada, por favor, para validar la asistencia. Si gustan, pues en el chat me pueden decir presente con su nombre y yo aquí rápidamente señalo quienes están presentes hoy. Gracias, María Alejandra, Angie Martínez, Sebastián Sáenz, compañero Joseph, Carmen Lucía, Luisa Fernanda. Gracias, Eva.
Kelly, María. Nuevamente recordarles a los compañeros nuevos, a las compañeras nuevas, que si conocen a otros compañeros que estén en esta guía de aprendizaje, informarles para que Ya yo participen. escribí por el grupo para ver quién responde. Sí, le agradezco, compañero. Ana también, le agradezco. Bueno, desearles una feliz noche y nos vemos el día miércoles. Estén muy pendientes a su Q10 y al grupo para las notificaciones frente al desarrollo de las actividades. ¿Listo? Esta sesión de trabajo yo la subiré, Dios mediante, hoy o por muy tarde mañana a las horas de la mañana. ¿Listo? Bueno, profe, Ok. chao, que tenga buena noche. Bueno, profe. Buenas A noches. ustedes gracias por el espacio y el tiempo.